Hola, soy el Arqui Esparza y me da nuevamente gusto estar con ustedes para presentarles un nuevo video que se llama Cómo cobrar trabajos de arquitectura. A petición de algunos suscriptores, pues hice este trabajo. Espero que les sirva mucho y que tengan ustedes, ese es el objetivo, una idea muy clara de cómo cobrar. Porque en muchas ocasiones nos piden un trabajo, luego no lo aumentan o luego le quitan, en fin. Por supuesto los clientes no tienen por qué saber cómo se cobra un trabajo de arquitectura, pero de parte de nosotros es muy importante saber hacer ese tipo de presupuestos y con mucho gusto vamos a iniciarlo y voy a explicar algunas partes de este. En primer lugar vamos a ver qué es un arancel, que es la manera en que el Colegio de Arquitectos y de Ingenieros Civiles nos estipula para normar la manera de cobrar y de clasificar según esto todos los tipos de trabajo que un arquitecto puede desarrollar. Entonces, también voy a especificarles y a explicarles con mucho gusto el criterio para el cobro de honorarios profesionales. También vamos a ver la enumeración de los servicios profesionales del arquitecto. Nos pueden consultar solamente, nos pueden pedir una asesoría. Además, también nos pueden pedir el proyecto de un conjunto o el proyecto por unidad de cada casa o de cada edificio, en fin, lo que se nos requiera, y los servicios particulares del proyecto. Por supuesto, también tenemos que ir considerando en base a lo que nos pidan si vamos a requerir el trabajo de otros profesionistas y claro, ellos también cobran y tiene que ser pagado por nuestro cliente. Voy a ponerles un ejemplo de una tarifa de cómo cobrar si es un proyecto y además la dirección arquitectónica. Y les voy a ir dando consejos, tips, para que de esa manera, a la hora que ustedes tengan la necesidad de cobrar un trabajo, pues tengan ustedes una idea muy clara y se lo presenten a su cliente o clienta. También voy a poner algunas aclaraciones para que ustedes se den cuenta de que cómo podemos manejar este tipo de información, cómo presentársela al cliente y cómo ir introduciendo el presupuesto con el trabajo que se va a hacer. Algo muy importante que me pareció a mí es ponerles un ejemplo supuesto de cuánto cobrar y cuánto cobrar por hora. En fin, todo ese tipo de cosas que son importantísimas. También les voy a poner un ejemplo de un proyecto ejecutivo de hace unos años, cómo lo cobré y también todo lo que tiene que ver con cómo se distribuyó en los porcentajes y la manera en que el cliente me fue pagando, cómo le propuse, para que ustedes vean que tenemos que presentar un trabajo profesional y que el cliente se dé cuenta muy bien que lo que le estamos haciendo tiene que ser a su gusto, a la adecuación al contexto, en fin, todos los puntos arquitectónicos que tenemos que considerar. También les voy a recomendar por qué, cómo separar, aunque el arancel diga que podemos cobrar un porcentaje global del, desde el anteproyecto, desde los antecedentes, por supuesto, luego la realización del proyecto ejecutivo y la dirección de la obra. Yo les voy a comentar por qué es mejor separar cuando ya se está construyendo de lo que se está proyectando y dibujando, etcétera. Hay también gastos adicionales y por supuesto, como les comentaba, si hay otros profesionistas trabajando, pues ellos tienen que decirnos cuánto nos van a cobrar para inmediatamente darles el precio a nuestros clientes. Otra cosa son los gastos que se cobran si es que el cliente quiere que hagamos la gestoría y si es que nosotros podemos y no sé, tenemos relaciones y conocimiento de todo este tipo de cosas.
en una alcaldía, en un municipio, en unas oficinas, etc. Y por último vamos a ver el cobro de los viáticos. Ahorita se los voy a explicar con mucho gusto. Bueno, como les decía, un arancel es la tarifa oficial que determina los derechos que se han de pagar por servicios que prestan los profesionales que proyectan, calculan, dirigen la realización de las obras de arquitectura. Este arancel establece de manera oficial las bases y tarifas para una justa remuneración en esta clase de trabajos, generando una garantía para la sociedad, proporcionando una protección al cliente y al profesional. ¿Cuántas formas y tipos de tarifas tenemos? Bueno, tenemos la que es honorario según el tiempo empleado, por hora y fracción, por días. Bueno, hay una nota aquí importante que debemos investigar en nuestra localidad, en nuestra ciudad, etcétera. ¿Cuál es el sueldo profesional mínimo y máximo por mes, por semana, al día y por hora? Porque podemos cobrar de estas distintas maneras. También cómo le pagan a uno, también es otro tipo de, y forma de que le paguen o nos paguen. Este puede variar si somos recién egresados, ojo, titulados o no, así como la experiencia y la especialidad que tengamos. También se considera si tenemos otros estudios y grados académicos. Otra manera y tipo de tarifa de cómo nos pagan es honorarios según un tanto por ciento. Se cobra un porcentaje del importe del presupuesto o inversión y este varía según el monto de un 9 a un 3.75% en base a lo que indica el arancel. Pero no es mala idea si ustedes igual en el internet ustedes buscan muy bien actualmente cómo se cobran y cómo si han variado estos porcentajes, o también si se meten a la página del Colegio de Arquitectos pueden ustedes adquirir la actualización de estos porcentajes si ya no son los mismos, pero la manera de aplicar podría o puede ser así como se los voy a explicar. Si hay algún cambio, yo les sugiero que ustedes estén bien enterados en este aspecto. También hay honorario por partes de un proyecto y se divide en las partes en que ese proyecto está dividido. Como por ejemplo, miren, el arancel indica para un anteproyecto 15% de ese total. Ahora, ese 9% por supuesto que es del presupuesto global de lo que cuesta la obra. Y en base a la cantidad que se presupuesta globalmente la construcción y el terreno, etcétera, pues en base a eso se estipula si es hasta el 9% o lo mínimo 3.75%. Pero eso todo se acuerda con el cliente. Muy bien. Los planos del proyecto, aquí nos indica 30%, la memoria 7%, los cálculos 33% y el presupuesto detallado 15%. Tengan en cuenta que todo este trabajo implica muchas horas de estar trabaje y trabaje y trabaje. Muy bien. Criterio para el cobro de honorarios profesionales. Fíjense muy bien. Según aranceles del colegio, como les digo, estipulamos o basamos este costo si se tiene el presupuesto o el costo total de la obra, pues eso está bien. Nada más que debemos considerar que el cliente no, en muchas ocasiones no construye inmediatamente después de que los planos están terminados. Y también hay otro aspecto que es el de los permisos. Tienen un tiempo para que salgan los permisos. Y también recuerden que la inflación, los costos de los materiales, de mano de obra, etcétera, pues a veces cambian de un mes para otro, de una semana para otro, inclusive de un día para otro, o puede estar el precio, por ejemplo, de la varilla en 50,000 pesos la tonelada y al rato ya está en 60,000, por decir algo, no que eso sea lo que cuesta. Entonces, por ese motivo
esos presupuestos varían, pero sí tenemos que tener globalmente cuánto cuesta para que determinemos esos tipos de asignación de porcentajes y cómo lo vamos a calcular. El cliente nos tiene que decir muy bien si tiene idea de que si quiere algunas instalaciones como celdas fotovoltaicas, calentadores solares, si es un lugar extremoso va a tener aire acondicionado, calefacción, etcétera. Todos esos equipos y todo lo que tiene que ver con la construcción se deben de considerar para poder hacer el costo aproximado total de la obra. Bueno, ¿cuáles son los servicios profesionales que presta un arquitecto? Como les decía, una consulta relativa a la profesión, realizar el proyecto arquitectónico de un conjunto, el proyecto arquitectónico por unidad, y otra cosa es servicios parciales del proyecto. En muchas ocasiones nos encargan solamente el anteproyecto. En algunas ocasiones desarrollar el proyecto ejecutivo o nada más el proyecto arquitectónico. Entonces sí es importante que nosotros sepamos la etapa en donde vamos a participar, o en otro ejemplo es que nos dicen, véngase aquí y construyame esta casa, aquí tengo los planos, y por supuesto nunca digan que sí a la primera, tenemos que revisar, evaluar, y entonces también de ahí ya se convierte en dos trabajos, ir a supervisar y también revisar el proyecto. Bueno, ustedes van a leer aquí en el documento que les voy a mandar con más detenimiento todas estas cosas que yo les estoy diciendo. Entonces les pongo un ejemplo muy claro de tarifas de cobro por honorarios por el proyecto y la dirección arquitectónica. Muy bien. Este tipo de tarifa pues podemos cobrarlo en una casa habitación, por ejemplo. Entonces aquí yo les pongo los porcentajes de lo que son estudios preliminares, el diseño arquitectónico detallado, el diseño estructural, diseño de instalaciones, memoria, especificaciones y costo, y por último la dirección arquitectónica de la obra. Según el proyecto, pues en algunas ocasiones es factible que nos tardemos más y llegaran a costar inclusive más caros. Por ejemplo, los planos del cálculo estructural, planos constructivos, etcétera. Pero todos los proyectos tienen sus porqués y sus características específicas. Fíjense, por ejemplo, aclaraciones. Los porcentajes para cobro de honorarios antes mencionados son según porcentaje que establece el arancel. Estos pueden variar considerando y aplicando el presupuesto o costo de la obra, siendo como máximo cobrar del 9 al 10% como máximo y mínimo del 3,75 al 4%, según el monto y si se realizan todos los servicios profesionales del proyecto. Tienen que tomar en cuenta eso. Claro, no es igual que un proyecto llegue a costar 200 millones de pesos y queremos cobrar el 10%, pues no es mala idea, pero no se establece así en el arancel. O un proyecto que llegue a costar 2 millones, entonces ahí posiblemente sí podríamos cobrar el 9%, pero en el otro pues tenemos que bajarnos, porque si no es muy difícil que un cliente nos llegue a pagar esas cantidades y por supuesto no sería honesto. Además de considerar los porcentajes por el arancel, debemos ponernos de acuerdo con el cliente, siempre, de cuáles serán los costos de cada parte del proyecto ejecutivo que nos esté requiriendo. En común acuerdo debemos hacer un contrato específico en donde las partes firmemos el compromiso adquirido y que esté perfectamente estipulado lo que vamos a hacer y lo que nos van a pagar. El arquitecto debe hacer su trabajo ofreciendo a su cliente o clienta con pericia, puntualidad, diligencia, honradez, buena fe, etc. Siempre hay que hacerlo muy bien.
Tengo aquí en la lámina siguiente un ejemplo supuesto de cómo cobrar según los datos antes mencionados de los porcentajes que les puse. Bueno, estudios preliminares. Vamos a ver. Si tengo un ejemplo de que voy a cobrar 1,000,000 de pesos y el porcentaje son 10%, pues por supuesto me van a pagar, si así lo toma a favor el cliente, pues 100,000 pesos. Entonces, la manera en que se va a dividir esto, ustedes lo van a ver aquí en la parte inferior de esta lámina, en donde dice cuánto nos van a pagar por estudios preliminares, diseño arquitectónico, estructural, instalaciones, memoria y la dirección de la obra. Bueno, es un ejemplo supuesto, pero ya nos va dando una idea muy clara de lo que hemos estado platicando. Si yo voy a cobrar por hora, pues, insisto, tenemos que saber cuál es el sueldo máximo y mínimo. Yo aquí les pongo otro ejemplo de que si nos llegaran a pagar 30,000 pesos por mes, pues lo divido entre 30 y me da 1,000 pesos. Y luego diarios, y entre 8, pues por hora yo estaría ganando 125 pesos. Muy bien. Trabajar en un despacho, empresa o una obra tiene sus condiciones. Se debe acordar, entre otras cosas, fíjense muy bien, si la jornada laboral será de 8 o 10 horas, que en muchos despachos o obras así es. Tiempo para comer y hora y lugar y hora de entrada. Horario del día. Si vamos a trabajar el sábado, qué horario y qué obligaciones y responsabilidades va a haber en nuestra actividad. Tipo de prestaciones con nuestro empleador, conocer si hay riesgos en el trabajo, si tendremos capacitación, manejo de personal, equipos y cuál es el ambiente laboral. Todo eso y más tenemos que tener idea muy clara de lo que tenemos que y cómo vamos a trabajar ahí. Tanto los despachos de arquitectos, constructoras y empresas dedicadas al diseño arquitectónico, cálculo estructural, instalaciones y actividades afines tienen sus tarifas y sueldos estipulados para los arquitectos. ¿En base a qué o a cuántas cosas? Ejemplo, una cosa es que entremos a trabajar sin experiencia, podemos ser titulados o pasantes solamente. Podemos entrar a trabajar con experiencia en alguna actividad afín. Posiblemente nos guste mucho el cálculo o nos guste mucho la obra, la cuantificación de todas las cosas, la administración, etc. Si tiene especialidad, diplomado, maestría, algún posgrado, manejo de idiomas y programas de cómputo de interés al contratante. Todo esto nos va a dar, pues por supuesto, mucho más facilidad y también eso nos va a generar que podamos cobrar más o que nos paguen más. Bueno, ahora les voy a poner un ejemplo de un presupuesto que yo hice para una clienta en el año 2020. Algo importante es cómo le presenté a la clienta la descripción de los conceptos, las etapas y la manera en que introduzco el presupuesto y claro, la división de él. Yo lo dividía en anteproyecto, planos arquitectónicos, planos constructivos y estructurales y planos de instalaciones hidráulica, sanitaria, eléctrica e iluminación y gas. Bueno, ustedes se dan cuenta que al final de cada concepto está el costo de cada una de las etapas. Hay que tener aclaración de todo esto, en donde especificamos que los equipos tienen otro costo, según la marca, según quién los instala, según la empresa especializada para eso, y cada una tiene un precio diferente que tenemos que considerar. También hay que aclararle al cliente que nuestro presupuesto no incluye gestión ante las autoridades,
Las cuantificaciones de materiales, acabados, equipos, costos, tampoco. Todo eso se cobra o se manda a hacer. Las copias o impresiones de planos para todos los trámites. Imagínense, a veces un proyecto sale en 10, 15 planos y hay que sacar, por así decirlo, 10 juegos de copias para distribuirlo en todo lo que se requiera, y pues también eso tiene un costo y claro, lo tiene que pagar nuestro cliente. Las visitas a la obra para revisión o supervisión de avance, así como administración, van a tener un costo que se puede acordar con el cliente. No siempre la obra está, hagan de cuenta, a la vuelta de la casa y tenemos que usar transporte, gasolina, taxi, en fin, algún transporte que nos tiene que llevar allá, y todo eso aparte del tiempo que estamos ocupando. Por eso les digo que todo eso debemos de estipularlo y acordarlo con nuestro cliente. Algo muy importante, yo les pongo este ejemplo para que ustedes lo consideren. ¿Cómo me puede pagar a mí un cliente? ¿Sí? Bueno, yo en este caso lo hice de la siguiente manera. He tenido en algunas ocasiones que les digo, les cobro X cantidad y se la voy a dividir así. Y en algunas ocasiones, no sé, ha llegado mi cliente y me dice, aquí está todo lo que va a costar el proyecto. Bueno, eso nos compromete más y por supuesto uno les agradece ese nivel de confianza que pueden tener hacia el arquitecto, y la relación de cliente-arquitecto pues debe de ser de lo mejor. Bueno, pero si no se da esa condición, tampoco hay que pedirla. Entonces, fíjense, la manera más cómoda y práctica para mí ha sido que al iniciar la primera etapa pido el 50% de anticipo. Termino esta etapa y entonces el cliente me la debe de pagar. Yo le presento, en este caso, el anteproyecto y todos los preliminares. Y para empezar el otro, en el momento que me pague, si quieren continuar, claro, yo les pido el 50% de la siguiente etapa. Y así sucesivamente voy entregando y me van pagando, y es mucho más trabajoso o difícil que uno quede mal con el cliente y que el cliente quede mal con nosotros al no pagarnos. Tienen que ponerle algunas condiciones de cuánto tiene de vigencia su presupuesto y en fin, le firman su contrato, le firman sus cosas y inmediatamente podemos iniciar cuando nos van y nos dan el anticipo. Bueno, miren, sucede algo muy, muy curioso, comentario nada más, que cuando nos empiezan a pedir un proyecto, o así me pasa a mí, y luego más si veo el terreno, pues ya lo estoy resolviendo, aunque no me den un solo centavo. Mi cabeza funciona así. ¿Y por qué? Porque nos están motivando, y como estamos, por así decirlo, acostumbrados o gustosos de hacer un proyecto, pues inmediatamente nuestra creatividad empieza a despertar. Y les digo, aunque no le paguen a uno nada, ahí está uno ya trabajando. Pero no les entreguen nada a los clientes si no les paga, y acuerdan todo con él. Que nunca les digan, arquitecto, hágame un planito. No, yo le voy a hacer un proyecto, ¿sí? Bueno, porque la gente cree que somos gratuitos o que nuestro trabajo no vale, pero no, nomás vayan a la consulta con un médico y por supuesto el médico nos cobra, vayan a comprar la medicina y las medicinas cuestan, y así todo lo que queremos comprar. No hay de que véndame un cochecito, ¿verdad? Bueno, sí, un Hot Wheels podemos comprarlo ahí en alguna tienda de juguetes para niños. Bueno, ¿cómo se cobraron los honorarios de cada una de las etapas de este proyecto? Fíjense, yo hice un presupuesto así, se los menciono rápido. La casa tiene 200 metros cuadrados construidos. En ese tiempo se estimó un costo de 10,000 pesos por metro cuadrado. Lo multipliqué, dieron 2 millones. Y por supuesto en la cantidad yo acordé con la clienta
cobrarle el 3.2%, pero no está incluido lo que es la construcción, la administración, la supervisión, nada de eso. Yo hice a un lado esa etapa porque es bueno separarla. Como les decía, el tiempo en que se inicia la obra no es inmediatamente, entonces por eso hay que acordar muy bien esa última etapa, si es que nos contratan a nosotros para eso. Entonces, con el 3.2%, yo hice los porcentajes de la siguiente manera: por el tiempo, por la cantidad de trabajo, por las distancias, etcétera. Yo al anteproyecto le asigné 26%, a los planos arquitectónicos el 22.5%, a los planos estructurales el 29%, porque son muy dificultosos y conllevan mucho tiempo de elaboración también. Y los planos de instalaciones también le asigné el 22.5%. Y bueno, esas son las cantidades que salieron del costo de 2 millones, el cobro de 3.2% y la asignación para cada etapa de los porcentajes que les acabo de platicar. Bueno, estos porcentajes que no están ajustados al arancel, pues yo los baso en la experiencia del trabajo que se realiza y también en la dificultad y las horas invertidas en cada una de las etapas. Todos los materiales que empleamos, equipos, el costo de dibujo de todos los planos, eso sí tiene que estar pagado por nosotros, porque al cliente hay que entregarle físicamente los planos y también en archivo electrónico. Y entonces todo eso implica que variemos esos porcentajes, y también tenemos que considerar los gastos indirectos. Y imagínense, yo en mi caso pues trabajo aquí en mi casa, ya no tengo despacho, pero igual se consume el teléfono, el celular, se consume también la luz, todo son gastos indirectos en donde tenemos que considerarlos también, porque estamos utilizando esas instalaciones y toda esta infraestructura para poder desarrollar un proyecto. Ya imaginen, si ustedes tienen un despacho, pagan renta, pagan secretaria, pagan un equipo de dibujantes. Bueno, si el proyecto y la cantidad de trabajo amerita que así deba ser, pues se debe de considerar todo eso en el costo y en el presupuesto que le hagamos a un cliente. Bueno, cobro de honorarios por dirección, supervisión y administración de la obra. Yo lo que recomiendo, como les estuve diciendo, que se llegue a un acuerdo con el cliente. Se puede establecer una tarifa por visita, supervisión, así como la realización de cuantificaciones de materiales, costo, organización del personal, cálculo de rendimientos del trabajo y materiales, y se puede cobrar por día, por semana, o como les pongo aquí, por alguna cantidad que podemos llamarle por destajo. Bueno, tenemos gastos adicionales a considerar, ¿sí? Entonces el cliente debe de pagar, como también les expliqué al principio, los servicios de especialistas o consultores. Puede ser un topógrafo, un calculista de estructuras, un calculista de instalaciones, alguien que nos haga estudio de resistencia de terreno, que vaya y haga las perforaciones, que tome todas las fotografías del proceso constructivo, el alquiler de aparatos o maquinaria. De todos estos gastos se dará cuenta al cliente, y una vez obtenida su aprobación, será quien lo debe de pagar. Otros gastos que se generan es este asunto de la gestoría de permisos. Bueno, si un cliente nos pide que hagamos todos los trámites, por supuesto que ahí hay que cobrar por hora. Y otra cosa que yo les recomiendo es que el cliente debe de acompañarnos, o alguien de su confianza, porque existen muchos trámites que tienen costos, y entonces es bueno que el cliente se dé cuenta de todo lo que se debe de pagar
y además cuánto tiempo se tardan las oficinas en darnos los permisos necesarios. Bueno, por último les voy a comentar que se cobran viáticos por otros servicios. Dice lo que les pongo: cuando sea necesario separarse del lugar de nuestra residencia para ejecutar el trabajo, se nos debe pagar el importe de los gastos del viaje, nuestro y de algún equipo que necesitemos. Ya saben que un sobreequipaje en el avión pues tiene un costo. El transporte y hospedaje también del profesional, además, debe ser de la mejor clase. Bueno, también se debe pagar el tiempo que dure el viaje y el empleado en prepararlo. Si existe una distancia considerable dentro de la ciudad al lugar de la cita y que implique gastos de taxi o vehículo particular, también el cliente debe solventar los gastos mediante un acuerdo. Miren, no es que no nos guste trabajar o es que nos sintamos, pues no sé, la gran cosa, pero si un cliente no nos quiere pagar o nos está poniendo muchos peros o simplemente dice, no, Arqui, pues le agradezco, pues sí es bueno que a tiempo nos retiremos, porque si no pueden surgir problemas de que no nos pagan y ya meterse en asuntos de demandas y todo eso. Yo les recomiendo que tratemos de evitarlo y que así como el cliente confía en nosotros, pues también uno debe de confiar en el cliente y por supuesto ser flexibles hasta un cierto nivel, pero que sí tenemos que ser bien pagados, sin ningún abuso, sin ningún asunto de llegar a tener un pleito, sino un final feliz. Bueno, les pongo una bibliografía que tomé la mayor parte de los datos de cuestiones del arancel. Ahí se las pongo, pero insisto, actualicen toda esta información y vayan ustedes haciendo el cobro de sus trabajos de la mejor manera. Esperando les haya sido útil, pues nos vemos en la próxima y les agradezco. Hasta luego.